La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más alto cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño, por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta tanta dulzura en su lira. A ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre reza, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Buenas noches, queridos amigos. Estamos con uno de los protagonistas de lo que fue el suceso del no al referéndum en Venezuela. Queremos dar la bienvenida a John Goicoechea, un estudiante de último año de Derecho que ha sido el protagonista mayor en los sucesos últimos de Venezuela. Querido John, bienvenido a este programa Debate Nacional y parto preguntándote directamente, cuéntanos tus experiencias, cómo fue, porque definitivamente sos una persona que en el mundo ha tenido una repercusión bastante grande al haber logrado un no a un casi referéndum cantado de un sí. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los bolivianos por acogernos en este país que nos ha impresionado por su belleza, por su bondad. En segundo lugar, cabe decir que bueno, no he sido yo el que ha ganado el no, han sido millones de personas que en Venezuela se comprometieron con la libertad, con la democracia, que en Venezuela se comprometieron con un país en el cual todos los 26 millones de personas podamos decidir por nuestro propio destino. Además de eso, bueno, estamos acá en representación de un movimiento estudiantil que insurgió durante el año pasado a partir del cierre de un canal de televisión y que empezó a luchar por las libertades en Venezuela, por las oportunidades que tenemos de ser mejores como país y por las oportunidades que como jóvenes se nos están negando, tanto a los jóvenes chavistas como a los jóvenes opositores. Eso como primer término. La experiencia de Venezuela ha sido muy fuerte, porque durante 9 años hemos estado luchando una guerra de chavistas y antichavistas. Durante 9 años la oposición se ha dedicado a destruir la imagen pública del presidente de la República y el presidente de la República no se ha dedicado a gobernar sino a destruir a la oposición. Eso nos ha traído desastres económicos, desastres sociales, un resentimiento social, odio entre la población venezolana, en una población venezolana que no está acostumbrada a odiarse. Somos un país caribeño, somos un país cálido, somos un país de gente que entiende que si no vive con el otro no vive, ¿no? Y sin embargo, por 10 años en Venezuela hemos estado alimentando una polarización política terrible, de forma tal que nosotros insurgimos no contra Chávez, no contra la oposición de los 40 años que sí existieron y que sí oprimieron y que sí excluyeron a muchos venezolanos, sino no solamente contra un sistema, ¿no? Contra un sistema de ver el mundo, contra un sistema de ver nuestra Venezuela, contra un sistema de los que creen que para subir tienen que aplastar a otros, sea que sean los chavistas o sean los opositores, ¿no? No estamos aquí para defender el poder de nadie, ni para defender los que aspiran al poder, ni para defender al presidente de la República, sino para hacer una verdadera transformación de ideas, una revolución de inteligencia en Venezuela que nos permita librarnos de la pobreza para todos los venezolanos, que nos permita librarnos de la violencia. En Caracas mueren 100 personas semanales, ¿no? De forma tal que sufrimos tantos males sociales en Venezuela, que enfocar la vida a partir de
un solo venezolano, sea el presidente o sea quien sea, nos parece muy inconveniente. Por eso hemos insurgido en la escena política venezolana, no en contra de un gobierno, sino en pro de un futuro que los venezolanos nos merecemos. Quiero hacerte una pregunta más, porque la juventud, de una u otra manera, en Bolivia, está en la misma posición. No están ni con los blancos, ni con los negros, ni con los rojos, ni con los amarillos. Lo que están viendo es que una generación de políticos que está yéndose, está destrozando sus esperanzas, su expectativa de vida, su futuro político, su futuro como país, y que se están sembrando odios que después, irracionalmente manejados hoy, pueden ni siquiera racionalmente en el futuro volverse para atrás. ¿Vos crees que eso puede hacer un mensaje que, por la experiencia que tenés en este momento, debería dársele al ciudadano boliviano, al joven boliviano, que no permita que le llenen el corazón de odio, porque ese odio que jamás va a lograr y va a poder erradicarse una vez que se lo haya generado? Porque el odio genera más odio, porque la otra persona, si vos me das con un palo, te tengo que dar con otro, y eso es una progresión geométrica. ¿Cuál sería tu mensaje a esa gente joven que hoy está viviendo con desesperanza como vos, como un presidente está empezando a entrar en una vorágine, una espiral también de odios, que son odios ancestrales en los cuales la generación actual no tiene absolutamente nada que ver? Si hubieron culpables, búsquenlos, júzguenlos, llévenlos a la justicia. Para eso están las instituciones que deben hacer aquello, pero no se tenga que poner en una sola bolsa a todos e incluir a la juventud en una desazón y una desesperanza que en el futuro puede ser muy peligrosa. ¿Cuál es tu mensaje, tu posición sobre el tema, Joy? Evo Morales, el presidente Chávez y los demás presidentes de Latinoamérica no están allí por casualidad. Están allí porque de alguna manera representan un sentimiento popular que sí existe en nuestros países. Lamentablemente los latinoamericanos, las enormes mayorías de los latinoamericanos sí han sido excluidas. Las enormes mayorías de los latinoamericanos sí han sufrido la desesperanza de no tener oportunidades para surgir, para realizar sus sueños, para no morirse con las ganas de vivir. Pero eso no implica que esta generación tengamos que asumir esos dolores de nuestros pueblos para acentuarlos o para empeorarlos. Yo creo en la identificación del problema para solucionarlo. Yo creo que el presidente Chávez, Evo Morales, han dicho la verdad. Cuando han dicho, bueno, en Bolivia hay una clase indígena que ha sido excluida, es verdad. Pero ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué quieres hacer con la exclusión? ¿Qué quieres hacer con el dolor? El dolor puede puede transformarse al odio, pero ojalá el dolor en Bolivia, en Venezuela, ojalá la exclusión de tantos años se transforme en progreso, se transforme en esperanza, se transforme en libertad y no en odio. Ese es nuestro compromiso como generación. Nuestro compromiso es del pasado aprender para mejorar, no aprender para aprender cómo dañar. Nosotros no queremos estudiar nuestra historia para que entonces, como los indígenas han sido oprimidos, ahora los indígenas opriman a los mestizos. Porque en el fondo, en unos años, habrá otra revuelta, otra revolución y nuestros países seguirán por la misma senda de antidemocrática y por la misma senda de pobreza y de malestar social. John, quiero darte un ejemplo que me parece importante mencionarlo ahora. Mandela tuvo 30 años de cárcel, tuvo 30 años de experiencia justamente de odios, y sin embargo cuando se le dio la oportunidad, ¿qué hizo? Llamar a blancos y negros, generar un gobierno de consenso, perdonar a los que le habían dañado. Salir de la cárcel para luego ir a gobernar un país, se necesita tener una voluntad, una conciencia y una predisposición, no solo al perdón, sino al olvido y sobre todo y fundamentalmente a la construcción de un futuro. ¿No crees que en algunos casos existe gente que ha hecho creer a nuestros mandatarios que son los Mandela sudamericanos, que tienen que hacer aquello, pero no están siguiendo el ejemplo del verdadero Mandela? En primer lugar, yo creo que es muy peligroso que alguien se crea Mandela, se crea Jesucristo o se crea Gandhi. Los seres humanos somos seres humanos, ¿no? Y en tanto nos creamos salvadores somos más peligrosos, sobre todo si se tiene poder. Porque el que se cree a sí mismo salvador simplemente desestima las opiniones de los demás. Y yo creo que la integración latinoamericana, creo que la verdad latinoamericana, creo que el progreso latinoamericano, la riqueza de nuestro continente, la riqueza humana, la riqueza económica, depende de los habitantes de nuestro continente, depende de la libertad, del trabajo, del esfuerzo que cada uno de nosotros tenga para realizar sus sueños, para realizar sus metas. El Estado está allí
y los gobernantes están allí para garantizar las oportunidades a los venezolanos, a los bolivianos, a los colombianos, no para ser salvadores de nadie. Nosotros no estamos pidiendo un Mesías. Nuestra generación no necesita una persona que nos salve, necesita a alguien que nos deje hacer. Queremos a alguien que nos deje hacer nuestro futuro. Queremos un Estado que nos permite y que nos dé oportunidades de estudio, de empleo, de créditos para formar una nueva empresa. En Venezuela el 86% de la juventud quiere montar una empresa propia. Eso es Latinoamérica. Latinoamérica es el país de quien se atreve a soñar. Y por eso no creemos que un mandatario tenga que condenarnos a la pobreza o tenga que decirnos, ustedes son pobres y ustedes no se pueden liberar, yo los voy a liberar. Yo creo que no es así. Yo creo que los bolivianos, los venezolanos, somos personas talentosas, capaces. Somos personas con profundo conocimiento de nuestra vida y nuestras experiencias. Culturas milenarias como la de Bolivia, culturas hermosas como la de Venezuela, con 100 años de paz, ¿no? ¿Cómo es eso que no nos podemos liberar y necesitamos a un solo libertador? El libertador de Venezuela fue Simón Bolívar, como lo fue de parte de Bolivia. Pero no queremos otro liberador. Queremos un presidente que sea efectivo, que mejore nuestras condiciones de vida, que haga universidades, que haga escuelas, que haga hospitales para que la gente no se nos muera, que tenga seguridad para que la gente no se muera en la violencia, matado por unos zapatos, por un par de zapatos o por $100 o por 100 bolívares. Eso es lo que queremos, los venezolanos y los bolivianos, y estoy seguro que el resto del continente. Los jóvenes lo que estamos pidiendo a gritos es un Estado efectivo, un Estado que promueva la riqueza, un Estado que promueva el bienestar y no salvadores. Para salvadores cada uno de los venezolanos y cada uno de los bolivianos. Quiero felicitarte porque yo en una oportunidad decía, antes se decía que existía un yugo de los Estados Unidos hacia Sudamérica y a Bolivia en particular. Hoy hemos cambiado el yugo, ya no es el yugo de Bush, es el yugo de Chávez. Yo digo que lo importante no es cambiar el yugo, lo esencial es dejar de ser buey. Pero hay un tema que me gusta de lo que estás diciendo y creo que quiero rescatarlo. La juventud no quiere mesías, la juventud no quiere salvadores. Lo que la juventud quiere es que le dejen un Estado organizado, que los gobiernos que están en este momento en el turno de la gestión hagan gestión, generen empleo, generen mejores condiciones de vida, respeten la normativa, respeten la legalidad y que cuando luego de todo aquello les toque a los jóvenes asumir el mando, tengan un Estado que va hacia adelante y no un Estado que está cargado de los pesos y las mochilas del odio de los ancestros o de los pasados políticos que ya están en decadencia. ¿Qué le dirías vos a la juventud boliviana? Me imagino que en tu recorrido por Bolivia has tenido algún contacto con la gente joven. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, en primer lugar, permíteme un comentario, y es que como venezolano me siento obligado a hacerlo ante los bolivianos. La enorme mayoría de los venezolanos no pretendemos involucrarnos en los problemas de Bolivia. La enorme mayoría de los venezolanos respetamos la soberanía, la autodeterminación de Bolivia, respetamos a Bolivia como un pueblo noble, sabio y capaz de gobernar su propio destino. Por eso, en nombre de esos millones de venezolanos que creemos que la integración latinoamericana tiene que venir de la cooperación, tiene que venir del acercamiento, del aprendizaje mutuo, que la integración latinoamericana tiene que venir del descubrimiento de nuestra esencia como suramericanos, de nuestra esencia y de nuestras bondades, de nuestra independencia en cada país, de nuestra autonomía en cada país. En nombre de todos esos suramericanos que creemos en esa forma de pensar, yo quiero decirle a Bolivia y tenderle una mano como venezolano para decirle, hay millones de venezolanos que no nos queremos meter en su país, independientemente de lo que desde el poder se pueda hacer. En segundo lugar, el mensaje para los jóvenes es, no se subordinen, no se subordinen. Porque la sociedad boliviana, la sociedad venezolana está pidiendo un cambio, está pidiendo que seamos distintos. Si somos iguales a lo que antes era, vamos a seguir recibiendo lo que hemos venido recibiendo. Solamente el cambio, la creatividad y el trabajo, el esfuerzo, la lucha juvenil, la lucha independiente y creativa va a poder sacar a los países de la pobreza. No se subordinen ni a las clases políticas, ni a las clases económicas, no se subordinen a un pasado que no tenemos por qué llevar a cuestas. Somos una generación y en nuestras espaldas lo único que reposa es la enorme necesidad del éxito de nuestros países. Quiero que vamos a una pausa y luego continuamos, John. Muy sano de... Yo
Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz, supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Yo que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi Chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo que no entendía el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi hoguera, el sueño de mi luna tropical. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno, indiferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz, alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. La-ra-i-ra-ra-i-ra, 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 la-ra-ra, la-ra-i-ra-ra-i-ra, la-ra-i-ra-ra-i-ra, la-ra-i-ra-ra-i-ra. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la enamorada en mi canción. Santa Cruz de la Sierra es mi lugar. La-ra-i-ra-ra-i-ra, la-ra-i-ra-ra-i-ra, no hay tierra como mi tierra. Santa Cruz de la Sierra. Queridos amigos, continuamos con Joy Goicoechea, que conforme vamos en el diálogo y escuchándolo, nos llena de beneplácito, nos llena de un orgullo muy sano de tener juventud en Sudamérica capaz y dispuesta a trabajar, a ver el futuro y a proyectarlo. Quiero hacerte otra pregunta. Allá a nivel de estudiante, vos sos estudiante de Derecho, ¿cuáles son tus experiencias en el ámbito de lo que ha significado la Asamblea Constituyente, que obviamente tuvo que tener un referéndum que fue negativo? ¿Cuál fue la experiencia en el manejo de lo que significaba ese marco jurídico? Porque quiero decirte algo, existen los problemas económicos, existen los problemas políticos y existen los problemas sociales que los tiene Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, la China, Japón, Indonesia y Alemania. Pero el marco jurídico que reglamenta
la convivencia pacífica de esos problemas de todos los ámbitos, hacen que la tranquilidad del ciudadano sea tan buena como para poder dedicarse a producir. Y producir quiere decir generar empleo, producir quiere decir invertir, producir quiere decir esperar el futuro con mayor expectativa. Desde esa perspectiva, John, ¿cómo veías tú ese marco jurídico que se estaba generando en el ámbito de lo que era tu país y cuáles eran los puntos más débiles que vos veías, más fuertes, o los que te gustaban más o los que te gustaban menos? Bueno, en primer lugar, el tema de las constituciones en América y el tema del legalismo en América es algo que hay que ver con mucho cuidado. Porque más allá de los papeles, más allá de las reglas, de las normas, que son sin duda muy importantes, Latinoamérica necesita administración más que normativa, ¿no? Latinoamérica necesita gestión, buena gestión, que un presidente sea buen presidente, que un gobernador o que un prefecto sea buen prefecto y buen gobernador, que un alcalde se dedique a su alcaldía y lo haga con eficiencia, de manera tal que quienes piensan que en una constitución o que en una norma determinada está la solución del país o la solución de América, creo que está muy equivocado. Desde el punto de vista venezolano, la reforma constitucional que planteó el presidente Chávez estaba llena de violaciones a los derechos y libertades de los seres humanos, independientemente de los chavistas o de los opositores. Se planteaba, por ejemplo, un Estado socialista. Nosotros dijimos, no estamos en contra de que el gobierno tenga políticas públicas socialistas. En el fondo, fue escogido por la mayoría de los venezolanos y tiene derecho de ser socialista o de ser liberal o de ser lo que le dé la gana. Pero lo que estamos en contra es que se califique un Estado como socialista. Porque los que no son socialistas, ¿qué hacen? No son parte del Estado. Quiere decir entonces que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos que son libres y ciudadanos que no son libres. Ciudadanos que pueden acceder al Estado, a los cargos públicos y ciudadanos que no pueden acceder. Nosotros nos oponemos al divisionismo en Venezuela y nos oponemos al divisionismo porque entendemos las grandes monstruosidades que ha producido la exclusión social en Venezuela. Y la constitución que planteaba el presidente no era más que sustituir una exclusión. Sustituía una exclusión anterior y ahora constitucionalizaba la exclusión a través del socialismo. De forma tal que eso, como primer punto, a nosotros nos preocupaba muchísimo. Además, la libertad de pensamiento, creemos que no hay espacio en el mundo para que se limite la libertad de pensamiento a los seres humanos. Creemos en unos seres humanos libres, creemos en unos seres humanos capaces de pensar por sí mismos, de crear sus propias soluciones, y creemos en unos seres humanos que pueden aportar a la sociedad individualmente y colectivamente. En segundo lugar, se planteaba en Venezuela una reducción de la autonomía de los estados, ¿no? Aquí serían las prefecturas. Se les quitaba presupuesto, se daba la facultad al presidente para designar autoridades y quedaban, digamos, ese mandatario que también electo por voluntad popular quedaba atados de manos por el poder central. Y una de las conquistas que ha tenido Venezuela, el venezolano, es que si usted vive en Maracaibo, una ciudad de Venezuela, escoge su alcalde de Maracaibo y escoge el gobernador del Zulia, que es el estado donde está, ¿no? Y eso implica que si el alcalde no sirve, a los 5 años usted mismo lo cambia, y si el gobernador no sirve, usted mismo lo cambia. Eso implica que el que es chavista puede votar por el alcalde chavista si quiere, y el que es opositor puede votar por el alcalde opositor. Lo que no puede permitirse es que desde Caracas, desde el centro del país, se pretenda imponer a las demás regiones cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer para avanzar políticamente. Había cosas, por ejemplo, la autonomía del Banco Central de Venezuela. Como saben, el Banco Central es el cochinito de los venezolanos o de los bolivianos, en donde se guardan los recursos que hemos podido ahorrar, y se le daba al presidente la facultad de que administrara esos recursos como le conviniera, sin el control de ninguna otra persona. Y no es porque sea Chávez el presidente, es que si el presidente fuese yo esperaría que hubiese alguien que me dijera, no, presidente, usted no puede gastar el dinero de todos los bolivianos o de todos los venezolanos. Usted tiene que contar también con un procedimiento que permita la racionalidad, porque esa plata no es mía, ni de Chávez, esa plata es de todos, ¿no? De forma tal que no es la persona. Bueno, no quisiera ahondar en los temas jurídicos de la Constitución venezolana, pero sí quisiera decir que parte de nuestro descubrimiento fue que empezamos a pelear por ideas en Venezuela. Nosotros peleamos por un no a la reforma. Nosotros peleamos verdaderamente por cada punto de esa reforma, porque nos cambiaba nuestra forma de vida. No peleamos contra Chávez, a pesar de que él quiso pelear con nosotros. Nosotros no estamos aquí para pelear contra Chávez. Chávez es un presidente electo y tendrá que cumplir su mandato.
y tendrá que correr las consecuencias de su gestión. Después, como todos los presidentes en la historia, son juzgados por lo que hicieron y no por lo que dijeron. De forma tal que nosotros aprendimos que en Venezuela era mucho más efectivo pelear contra la idea y no contra el hombre. Y un tema que quiero rescatar que me parece demasiado importante para nuestros queridos televidentes. Definitivamente el gobierno puede tener las ideas del manejo de su gobierno como él quiera, pero el Estado está por encima del gobierno y el gobierno tiene un periodo de transición que pueden ser 5, 6 o 10 años, pero el Estado continúa en el tiempo. Por eso es que las formas de gobierno son absolutamente libres a elegir por el gobierno de turno, pero el Estado no tiene por qué transformarse a conveniencia del gobierno de turno. En eso estamos plenamente de acuerdo y nos parece demasiado importante. El otro tema que me parece muy interesante y que seguramente no lo percibes vos como lo percibimos nosotros, es como cuando uno escucha en este momento las experiencias tuyas, las críticas tuyas, y ve lo que está pasando en Bolivia, uno dice, bueno, esto es copia fiel del original. Alguien le cantó la canción, la escuchó, la está repitiendo y en algunos casos la escuchó tan mal que no la repite ni siquiera bien. Y eso hace de que también sea muy importante esa experiencia, por eso me importaba el marco jurídico del que estábamos hablando, pero también me interesa mucho porque seguramente por la ligazón que en este momento han generado nuestros gobernantes, los bolivianos como nunca están más preocupados de lo que pasa en Venezuela y seguramente los venezolanos están como nunca más preocupados de lo que pasa en Bolivia. ¿Cuál es la percepción del ciudadano común en Venezuela sobre lo que está pasando en Bolivia y sobre la injerencia que está teniendo en este momento su gobierno de turno con un gobierno de turno de un país hermano? Mira, usted sabe que una de las grandes impopularidades, si esa palabra existiera, una de las grandes adversiones que encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tanto en sus seguidores como en sus detractores, es el hecho de que como venezolanos, sin haber solucionado nuestros problemas, estemos metiéndonos a solucionarle los de los demás, ¿no? En Venezuela es muy mal visto, en general, la intromisión venezolana en asuntos internacionales. Se ve muy mal que se regale el dinero en Venezuela sin que nosotros tengamos escuelas, sin que tengamos hospitales que sirvan, sin que tengamos un sistema, digamos, de seguridad social que dignifique a los venezolanos, de forma tal que como ustedes ven mal la injerencia de Venezuela en Bolivia, nosotros vemos mal que Venezuela regale sus recursos a Bolivia, ¿no? Y no solamente sus recursos, sino que creemos los venezolanos que no tenemos moral, ¿no?, para decirle a Bolivia lo que tiene que hacer si no hemos resuelto los nuestros. Quizá cuando Venezuela haya resuelto su problema de salud, de educación, de seguridad social, entonces nosotros vendremos acá los bolivianos a darle clases de lo que tienen que hacer. Pero en tanto no. Bolivia y Venezuela son hermanos en sus bondades, en sus posibilidades y en sus miserias. Una es un estado latinoamericano que sufre la pobreza, que sufre la violencia, que sufre el dolor de lo que significa no tener un hospital y que a una madre se le muere un hijo, ¿no? por no tener un hospital al cual llevarlo, que sufre el dolor de que significa para una madre al despertar a su hijo no tener que darle de desayunar. Eso pasa en Venezuela. En Venezuela pasa, ¿no?, que una mamá no despierta a su hijo porque le da pena no darle que comer y porque no cenó. En Venezuela pasa que los niños se mueren de desnutrición. Pasa. Entonces, en un país en el que pasa eso, ¿cómo nosotros vamos a venir a darle clases a Bolivia? Creemos que Bolivia y Venezuela tienen que estrecharse la mano para buscar soluciones conjuntas y no Venezuela tiene que venir a darle clases a Bolivia. En una oportunidad el gobernador, el prefecto de Santa Cruz, lo tildó al presidente de Venezuela del macaco mayor. Y uno de sus ministros, haciéndole un flaco favor, hizo una especie de conclusión y dijo, si ese es el macaco mayor, el presidente de Bolivia es el macaco menor. No lo había dicho el prefecto, lo dijo el ministro. Sin embargo, vemos por estas explicaciones tuyas, por la experiencia de lo que está pasando en Venezuela, de que algo de eso está pasando con nosotros acá. Mi pregunta es, ese supuesto eje del mal al que nos están llevando nuestros gobernantes, como es el caso de Irán, Cuba, Venezuela y hoy Bolivia, incluida en todo lo que hace supuestamente ese eje del mal, que también es un calificativo que tiene sus motivos de discusión. En esa perspectiva, yo escuchaba hace un momento lo que vos decías y me parece muy importante. O sea, nosotros lo que queremos es cambiar la filosofía, no cambiar la política, o sea, no inmiscuirnos en su gestión, sino inmiscuirnos en lo que va a significar el país que nos van a dejar a futuro. Voltaire decía, estoy en total desacuerdo con tus ideas, pero daría mi vida porque tengas la oportunidad de expresarlas. Nosotros en este momento vemos una constitución política del Estado boliviana hecha para los aymaras,
excluyendo el saldo de la población, y si uno analiza cuál es el porcentaje de aymaras que tiene Bolivia, se va a dar cuenta que es una minoría. La minoría que fue excluida, y esa minoría que en este momento tiene un representante a través del presidente actual, está queriendo excluir al saldo, pero no solamente el saldo, sino a casi 7 departamentos de los 9 que somos, 6 de hecho, y uno que está siempre entre que voy y no voy. ¿Ha pasado también eso en la perspectiva de lo que fue la Asamblea Constituyente para ustedes, que por suerte ya ha sido negada? Sin embargo, vemos que sigue trabajando en su programa de Hola Presidente en una especie de concientización mediática que pretende aún hoy revertir aquella votación que me imagino no era solamente del 1%, sino mucho más. Bueno, son varias preguntas y son varias respuestas. En primer lugar, bueno, yo no estoy de acuerdo con que al presidente de mi república, sea quien sea, se le llame macaco, y no creo que los bolivianos deberían de llamar a su presidente macaco, a pesar de lo muy bueno o muy malo que sea el presidente. Creo que alguien tiene la responsabilidad en los países de subir el nivel político de la discusión. Y si el gobierno sube el nivel político de la discusión, pues la oposición, o la juventud, o las universidades, o los médicos, o alguien tiene que subir el nivel político. Porque los bolivianos, los venezolanos, nos merecemos una política del respeto. Y nos merecemos una política de la discusión de ideas y no de la descalificación de personas. Porque no hay populismo mayor que evaluar una gestión a partir de una persona. Yo espero que cuando el presidente Chávez le corresponda democráticamente abandonar el poder, se lo juzgue por lo que hizo y no por lo que fue. Porque en el fondo nuestros pueblos merecen ser tratados con ese nivel de dignidad. En segundo lugar, ha dicho usted que la Constitución boliviana, la cual lamentablemente no he tenido la oportunidad de ver a detalle, he leído la Constitución, he oído algunas opiniones, es excluyente, es una Constitución hecha para el pueblo aymara. Y yo creo que eso es muy delicado y muy negativo, porque las constituciones, por definición, son un pacto social, un acuerdo. No una imposición de un grupo sobre otro. Las constituciones son lo que nos permiten decir, bueno, tú eres aymara y yo soy cruceño, pero somos bolivianos y en esto estamos de acuerdo para vivir. Y hasta tanto Bolivia, Venezuela y los países del continente no encuentren una constitución que recoja las aspiraciones principales de todos los grupos políticos, minoritarios y mayoritarios dentro del Estado, hasta que las constituciones no recojan el sentir humano de cada grupo político dentro del Estado, no servirán. Y no servirán no porque sea de Evo Morales o porque sea de Chávez, sino porque no da la solución para mantener la integración y la unidad del territorio y de la población boliviana. Por último, quisiera decir que en nuestro corta estadía vemos con mucha preocupación el tema de la nacionalidad boliviana y del sentir nacional en Bolivia. Si como venezolano me dieran a escoger una cosa que yo quisiera dejarle a mi país, yo quisiera evitarle los muertos de una guerra y quisiera evitar los muertos de una confrontación. Si todo lo que nosotros estamos haciendo sirve al menos para evitar 10 muertos en Venezuela, yo me doy por servido. Pero además de eso, si yo fuese boliviano y fuese joven y me dieran a escoger una cosa, yo escogería mantener la unidad de Bolivia. La unidad de Bolivia como país y como nación. La unidad de la Bolivia que está compuesta por las montañas y por los llanos. La unidad de Bolivia que está abriéndose paso en su historia para crecer. Veo con mucha preocupación que el regionalismo exaltado se confunda, ¿no? Yo creo en la autonomía de las regiones y creo en la autonomía administrativa, en que las regiones tienen el derecho de administrar sus recursos, pero de allí a dejar de ser un solo país, creo que es muy grave. Bolivia no es la Bolivia de las 7 provincias o de la media luna y la Bolivia de las montañas y de los Andes. Bolivia es una, la Bolivia de los cruceños y de los paceños, la Bolivia de los aymaras y de los quechuas, la Bolivia de los criollos y de los indígenas, la Bolivia en la que creyó Bolívar, la Bolivia en la que yo como venezolano también creo. Me alegra mucho escucharte decir Bolivia. Nosotros decimos que, por ejemplo, la diversidad que tiene este país es tan grande que en algún momento, si uno pone a bailar una pareja de paceños, cochabambinos, chuquisaqueños, chaqueños y tarijeños, el mismo ritmo, una cueca, va a haber 5 cuecas diferentes por esa variedad que existe en el ámbito cultural.
Hace un poco tiempo atrás los chilenos decían el charango un instrumento típico de Chile y el presidente boliviano se dio el trabajo de llevar un charango y mostrarle a la presidenta de Chile diciendo no, el charango es boliviano, en lugar de llevarle los 7 tipos de charango que tenemos acá y decirle, mire presidenta, nosotros tenemos 7, ustedes tienen 1. Esa es la diversidad que tiene Bolivia y me alegra mucho escucharte decir el mensaje a la juventud de unidad. Nosotros creemos en la unidad. El problema está en que la unidad se construye no de un día para otro. La Asamblea Constituyente tiene que generar una constitución política del Estado para los siguientes 100 años. La gente muy inmediatista, muy exitista, quiere que en 2 reuniones de presidente y prefectos, 2 reuniones de presidente y alcaldías, se resuelva un problema de 500 años, un problema de 180 años. Esos problemas son parte de un proceso y hay que tener la paciencia de esperar que ese proceso se vaya decantando solo, porque nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Dice Amado Nervo, hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de virtud, de maldad en el virtuoso. Hay que rescatarlos. Quiero, aprovechando este pensamiento de Amado Nervo, decir, existe dentro de lo que es el concepto del venezolano común, venezolano de a pie, como decimos acá, la esperanza del futuro, o está esperando que su gobierno haga gestión y que tenga la oportunidad de elegir o reelegir a uno mejor. El venezolano cree en el futuro. Yo creo en el futuro. No solamente de Venezuela, sino de Bolivia, de América y del mundo. Y en el fondo, qué triste sería ser joven y pensar que no podemos cambiar el mundo. Qué triste sería ser joven y no creer en el futuro. El venezolano es un pueblo noble, de verdad, un pueblo sencillo, honesto, claro, un pueblo con no grandes aspiraciones, sino aspiraciones sólidas, sencillas y aspiraciones de paz y de alegría para su gente. Y por supuesto que creemos en el futuro. El problema es creer en el futuro a partir de un gobernante, o creer en el futuro, esperar que se vaya Chávez para creer en el futuro en Venezuela, o esperar que venga otro para creer en el futuro en Venezuela. Yo me niego a bajar la cabeza ante el poder. Mi futuro lo decido yo, y el futuro de los venezolanos lo deciden los venezolanos. No hay poder más grande que el poder del pueblo. No hay poder constituido que se le pueda parar a una manifestación en la calle. El estar parado frente a una manifestación de 100.000 personas, o de 200.000, o de 1 millón de personas, esa es la sensación más enriquecedora que uno puede tener. Ahí uno ve el corazón de la gente, un corazón de una gente que no es gobernante, que no es alcalde, pero dice yo quiero libertad, y yo quiero paz, y yo quiero un futuro de progreso. Y la esperanza en el futuro está, para mí, en el pueblo y no en los gobernantes. Ojalá y tengamos gobernantes, y estoy seguro que sí los tendremos, cada vez mejores en América Latina. Y por eso tenemos que velar. Pero el futuro de América Latina depende de los americanos. Hablando ya a nivel muy personal, John Goycochea, ¿qué hay detrás de John? ¿Quién es John? Un poco de tu vida particular, tus padres, tus hermanos, tus estudios, tus expectativas a nivel personal, a nivel profesional. Cuéntanos algo de John Goycochea, el ser humano. Bueno, mira, esa es la pregunta más difícil, porque siempre hablar de uno resulta ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo soy un joven que cree en lo público, 23 años. Estudio en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Estudio el último año de Derecho, carrera que me ha encantado y en la cual encuentro una enorme satisfacción. Y soy un joven que he soñado con lo público desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por eso gran parte de nuestra reivindicación es decirle a la sociedad, la política no es mala si los políticos que están allí no lo son, ¿no? Y en el fondo la única razón por la que estén los malos es porque los buenos no se meten, ¿no? Y yo creo que eso es un mal de la antipolítica en América Latina, ¿no? Bueno, en mi caso, a mí me tomó por sorpresa toda esta relevancia pública que hemos tomado nuestros compañeros. Cuando salimos a la calle nunca nos imaginamos que íbamos a estar aquí en Bolivia haciendo una entrevista. Salimos a la calle con puro corazón, salimos a la calle porque nos vimos desesperados y porque nos negamos a rendirnos. Y eso es John Goycochea, alguien que se niega a rendirse, alguien que cree en sus capacidades, y ojalá y todos los jóvenes americanos creamos en nuestras capacidades, porque sé que podemos, porque sé que tenemos algo bueno y algo grande para darle a nuestros países. Queridos amigos, yo quiero finalizar nuestro programa rescatando las palabras del ser humano, John Goycochea, un estudiante de último año de Derecho,
un estudiante que sueña, un estudiante que espera, un estudiante que cree en el futuro. Nosotros creemos que el futuro es hoy, no es mañana, y la juventud tiene que asumir el futuro hoy. Queremos agradecer profundamente a John Goicoechea su participación en este programa. Este es un canal universitario que juntamente con otros canales universitarios llega con un mensaje a la juventud que creemos importante en este caso. Los grandes cambios están de la mano de las transformaciones en las cuales la juventud sí participa. John, te agradezco mucho la participación y gracias. Queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles en el mismo canal y esperamos que esta disertación, la quiero calificar así, no como una entrevista, sino como una disertación de una experiencia vivida, nos sirva a los bolivianos para no cometer los mismos errores que pueden haber cometido nuestros queridos amigos vecinos en Venezuela. Agradezco a ustedes y los invito el próximo miércoles a seguir con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Inevitable es amarte, imposible es ignorarte. En el campo canta el arado y la industria en la ciudad. Y así todos sincronizados forjamos prosperidad. Además nunca olvidamos los consejos de mamá, que no hay que pelear entre hermanos porque eso es fiesta para los gusanos, y que las huchas están atentas esperando la osamenta. Que es mejor darse la mano, así todo es más liviano. Que es ley de todo cruceño el respeto y la hospitalidad. Porque mi pueblo es sereno y tranquilo como las gotas del rocío, alegre y cantor como el agua de los ríos. Porque mi pueblo está en lucha contra toda adversidad, contra el hambre y la miseria, contra la maleza que intenta avanzar y no podrá. Agradeciéndole a Dios por todo lo que me dio, levanto mi guitarra y canto esta tierra valerosa, por las mujeres hermosas que inspiran nuestro mañana y embellecen nuestros días, por los hombres emprendedores, forjadores de un nuevo amanecer, sembradores de amistad, por el futuro de nuestros hijos, que viva la libertad. Libertad en la diversidad, libertad en la unidad, libertad, pero siempre libertad.